Abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver lo que Dios tiene que hablarnos el día de hoy. Primera carta de Pedro, capítulo 3, veremos a partir del versículo 13. Ahí nos quedamos la semana pasada, y hoy terminaremos desde el 13 hasta el 22. Y me gustaría leerlo. ¿Les parece bien si lo leemos? O yo lo leo más bien, ustedes me siguen ahí con su vista. Y después oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y ya él está sujeto, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oramos. Dios, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de venir a leer tu palabra aquí a tu casa, Dios, y que juntos podamos aprender, entender y ver cómo esa palabra se hace realidad o eficaz en cada uno de nosotros. Háblanos a los corazones, toma el control y permite que a través de ella nosotros podamos ser transformados. Dios, habla, quita toda distracción que pueda haber en los corazones, en nuestra vida, y permite que la palabra pueda quedar injertada y que salgamos, Dios, obedeciendo tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Le he titulado a esta sección, quizás como viene ahí de repente en su misma Biblia, en el título que viene ahí, en la sección que estamos viendo el día de hoy, que es una buena conciencia. Y creo que es importante que no perdamos, para poder entender lo que Dios nos quiere decir el día de hoy, que no perdamos el propósito de esta carta o lo que Pedro está haciendo. Hemos estado viendo durante estas semanas en esta carta que Dios nos hace un llamado para hacer lo bueno ante Dios. Hemos estado viendo que si somos cristianos, somos real sacerdocio, una nación santa. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar y nuestro comportamiento tiene que ser diferente, que tenemos que demostrar que realmente somos sus hijos y que tenemos que vivir en santidad, como nuestro Señor, como nuestro Rey y como nuestro Dios es santo. Lo vimos la semana pasada y antepasada, que el ejemplo de todo es Jesucristo.
y que tenemos que seguir sus pisadas. Si realmente pertenecemos a su reino, si realmente es nuestro rey y somos su familia, nosotros tenemos que caminar de una manera diferente. Y aunque esto lo sabemos, hermanos, todos, porque no estoy hablando algo que no sepamos, lo difícil no es el saberlo, conocerlo, lo difícil puede ser el vivirlo. Porque tenemos que aprender a vivir de una manera en que Dios quiere que vivamos. La semana pasada nos quedamos en el versículo 12 y quisiera leerlo ahí mismo, primera de Pedro 3:12, hablando de esta manera: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí es importante que entendamos otra vez: Pedro quiere que la iglesia aprenda a vivir y a hacer el bien, no a hacer el mal. Y si por hacer el bien vas a pasar por momentos difíciles, ahorita estábamos orando en cuestión a situaciones, crisis que pudieras estar pasando. Yo quiero que puedas entender, quizás el día de hoy no podemos aplicar lo mismo que está pasando la iglesia en aquel tiempo, porque ellos están en una persecución, pero esta persecución lo estaba llevando a vivir momentos difíciles, crisis. Quizás hoy, bueno, quizás no tenemos como nación, gracias a Dios, una persecución sobre la iglesia declarada, decretada, no, pero sí vivimos todos momentos difíciles, crisis, situaciones que marcan o que dañan de repente nuestro caminar, nuestra persona. Bueno, el mensaje es que aprendas a vivir bien a pesar de cualquier circunstancia, que hagas lo bueno, lo correcto delante de Dios y delante de todos, como Dios lo haría y no como el mundo corresponde. Es lo que hemos estado viendo. Por eso en el versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y esto me hace entender algo: nosotros no estamos pasando desapercibidos delante de Dios. Eres un hijo de Él, eres parte de su familia, eres su pueblo. Quiero que entiendas, los ojos de Dios están sobre ti. Ahora, cuando están sobre ti no es como que te estoy examinando y checando que no te equivoques, no, sino también te está cuidando. Está al tanto de ti, está viendo lo que estás pasando, lo que estás enfrentando, la situación que quizás está doliendo tu vida. No solamente eso, sino también me dice que sus oídos están atentos a nuestras oraciones o a sus oraciones. Así que lo que hicimos ahorita, que pasaron al frente y lloramos, Dios no está ajeno a la oración. Tenemos un Dios tan grande que incluso dijo nuestro hermano César, si alguien no pasó por cualquier situación, pero tiene un problema que está enfrentando, y si tú oraste y le pides ayuda a Dios está escuchando tu oración. Dios está atento en todo momento. Pero también, así como está para ayudarte, para escucharte, el mismo versículo me dice: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y quiero que entiendas esto. ¿Por qué? Porque quizás tú no estás actuando de la mejor manera, otra vez, en lo que estás enfrentando o en lo que estás pasando. Y quiero que entiendas o entendamos algo: si tú no haces lo que es correcto delante de Dios, no esperes que la mano de Dios esté contigo. La palabra me dice que está contra ti, contra aquellos que hacen el mal. Y pueden ser aquellos que no son hijos, y también pueden ser aquellos que son hijos. Entonces, la idea de esta enseñanza es que Dios te va a librar y va a permitir que vivas bien si actúas correctamente. Por eso leíamos unos versículos anteriores, la semana pasada, que si quieres tener una buena vida, amas la vida, haz el bien. Y dijimos que hacer el bien era buscar a Dios. Pero también podemos entender que si haces mal o actúas mal o obras mal, hay consecuencias en tu vida. Ahora, puede ser
que dice, y lo vamos a ver ahorita con Pedro, dice, puede ser que llegues a sufrir y pasar momentos difíciles aunque actúes bien. Que no quiere decir, y entendámoslo, no estamos llamados a vivir como iglesia en un mundo color de rosa, donde no hay problemas, no hay conflictos y donde nunca pasaremos por nada malo. No, estamos al contrario, llamados a sufrir momentos difíciles. Pero tenemos que entender nosotros esta idea, que Dios al final nos va a recompensar. Y lo vamos a entender al final de la enseñanza. Va un gran ejemplo, ¿sí? Pero tengo que aprender a vivir buscando a Dios. Y la idea o el plan de esta enseñanza es que entendamos que vale la pena sufrir a causa de la justicia. Que vale la pena sufrir a causa de Dios. Y que al final vamos a ser nosotros recompensados. Mira lo que dice, vamos a partir del versículo 13 y veamos ahí en adelante. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La idea es esta: nadie puede tocar nuestra vida si hacemos el bien. Y alguien pudiera decir, pero ¿no se supone que está dando esta enseñanza a una iglesia que está siendo maltratada? Sí, claro. Entonces, ¿cómo es que si está siendo maltratada? Algunos están muriendo, algunos van a ser golpeados, encarcelados. ¿Cómo puede decir entonces Pedro que quién nos podrá hacer daño si hacemos el bien? Bueno, es que la idea es que cuando tú estás en Dios, no hay nadie que pueda tocar tu vida. No hay nadie que pueda separarte de Él. Y que al final vas a ser vindicado, vas a ser vengado, vas a ser guardado, cuidado por Dios para permanecer siempre con Él. Entonces, la Biblia me enseña que cuando alguien está en Dios, nadie puede tocar. ¿Pero en qué sentido? Mira, veamos ¿cómo Jesús lo explica esto? Vamos todos, por favor. Mateo capítulo 10, verso 16 en adelante. Porque es Jesús hablando en esta porción acerca de la persecución que van a tener los cristianos. Y quiero que podamos, puedas entender o puedas abrir el panorama de lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos y que también va directamente con nosotros. Mateo 10, 16 dice de esta manera: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados, dice ahí, por causa de mí. Y esto es importante, para testimonio a ellos y a los gentiles. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, los van a entregar ante los concilios, los van a azotar en las sinagogas, van a ser llevados ante gobernadores y reyes a causa de mí. Dice, pero todo esto es para testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y al padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Te puedes dar cuenta? Está Jesús dando una enseñanza y les está diciendo lo que les va a suceder.
En ningún momento yo veo a Jesús diciendo: si vienes conmigo ya no tendrás necesidad de nada, tus tarjetas de crédito serán pagadas, no te enfermarás, no tendrás problemas, no tendrás conflictos, serás un líder, tomarás la tierra y serás cabeza y no cola y serás prosperado. En ningún momento Jesús explica algo así. Todo lo contrario, los van a entregar, los van a golpear, los van a azotar, van a sufrir, van a hacer por mi causa, pero eso es para testimonio. Incluso le dicen: tu papá te puede entregar, tu hermano te puede entregar, tu familia, es más, los van a matar. Y no solamente eso, sino que todos los van a aborrecer, nadie los va a querer simplemente por ser cristianos. Pero hay una promesa, dice ahí: pero el que perseverare hasta el fin, o sea, continúa, sigue, vas a ser salvo, no por la obra, sino porque entiendas lo que estás haciendo. Mira, brinquémonos al versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Importantísimo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Una vez más está diciendo: no temas, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo que Jesús está hablándole a sus discípulos y hoy a la iglesia es que van a vivir una vida de hostilidad. ¿A causa de quién? Pues a causa de Jesús. La persecución va a estar sobre ellos. ¿Y por qué? Porque el cristiano ha decidido vivir una vida diferente a la que el mundo vive. Ese es el secreto. Porque el cristiano ha decidido vivir bajo un reinado diferente al que el mundo está viviendo. Tiene otro rey, tiene otro señor, tiene otros valores. Y lo que está diciendo Jesús es: todo esto que vas a vivir, que vas a sufrir, que vas a pasar por momentos difíciles, es una oportunidad para dar testimonio de lo que Cristo es en tu vida. A veces escuchamos gente que está pasando por momentos de enfermedad difíciles, de una enfermedad, ¿cómo se llama? Que no tiene cura. Y de repente la pregunta es: ¿pero por qué? Bueno, porque en medio de esa enfermedad tú puedes demostrar lo bueno, lo fiel, lo grande y lo misericordioso que es Dios, y cómo puedes seguir adelante a pesar de lo que estás pasando. Y eso es dar testimonio. Eso es entender en quién estás creyendo. Y lo que Jesús está diciendo: Dios los ama a ustedes. Entiendan, Dios es bueno y Él tendrá cuidado de ustedes a pesar de lo que están enfrentando. Y leíamos ahorita: o sea, tú no puedes comprar un pajarillo por unos cuantos pesos, tienes que comprarlo por su valor. Pero aún esos pajarillos que no valen tanto, Dios tiene cuidado de él. Y luego dice: así vuestros cabellos están contados. Y esto es importante porque ¿alguien de ustedes me puede decir cuántos cabellos tiene en su cabeza? Algunos tienen más, otros tienen menos, ¿verdad? Algunos es más fácil contarlos quizás, ¿no?
Pero no sabemos, pero Dios sí. Y lo que quiere hacer entender es, Dios tiene cuidado de ti, te ama. No crea, no pienses que Dios no tiene cuidado, que no sabe lo que enfrentas, que no sabe lo que estás pasando. No quiero que tú creas que Dios no sabe qué está sucediendo en tu vida. Claro que lo sabe y Él tiene cuidado y te ama. Pero Él quiere glorificarse en medio de tu situación, en medio de tu enfermedad, en medio de tu problema. ¿Hay un problema en tu matrimonio? ¿Hay un problema en tu relación? Bueno, Dios quiere que tú puedas glorificar y puedas dar testimonio. ¿Cómo? De lo que es el perdón. Yo sé que, por ejemplo, un ejemplo, algo que he escuchado muchas veces es: yo puedo perdonar todo menos una infidelidad. Porque una infidelidad es lo peor que me pueden hacer. Bueno, aún ahí uno puede dar testimonio de lo que es el verdadero amor de Dios. Pero ¿cómo lo perdonaste a pesar de lo que te hizo? Y es donde uno puede dar testimonio y decir: pues si Dios me perdonó más que eso, ¿cómo yo no puedo perdonar? Si Dios me dice que tengo que amar a mi hermano como Él me amó, Él me ha perdonado mucho más que una infidelidad. Es más, ¿cuántas veces has sido infiel? Muchas veces. ¿Cuántas veces has sido infiel con Dios? Muchas veces. Y Él te lo ha perdonado. Pero tengo que entender algo también: que Dios está conmigo. Y hablando de que dice que nadie te puede tocar, tampoco nadie te puede separar de Dios. Y nada debe de separarte de Dios. Mira, vamos a Romanos. Quiero leer Romanos 8, 35 al 39. Porque esto es importante. Estás pasando por un momento difícil, por una prueba, por una dificultad. De repente uno dice: ya quiero tirar la toalla. Es una manera de decir: ya quiero dejar todo. Ya quiero es más, a veces piensan: ya no quiero ir a la iglesia por lo que me está pasando. Y uno dice: ¿y qué culpa tiene Dios? Es que Dios lo permitió. No es que Dios lo permita. No somos robots. Dios permite que vivas como tu vida y tus decisiones, tus consecuencias, pero al final Él es glorificado. Mira lo que dice Romanos 8, 35 al 39. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí viene una tribulación, alguna angustia, alguna persecución, alguna necesidad como hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, tenemos que aprender a morir por Cristo. Ahora, yo sé que esto no es fácil. Es fácil entenderlo cuando no estoy pasando por un momento difícil, pero cuando ya no puedo más, esto no es fácil. Pero me dice: antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en Cristo. Por eso me dice: por lo cual estoy seguro. O sea, no hay duda. No es a lo mejor. Si soy vencedor en Cristo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto tiene que darme seguridad, fortaleza y un consuelo, una esperanza a cada uno de nosotros. Porque a lo mejor Dios te está metiendo en un momento de crisis, de tribulación, de angustia. Pero tienes que estar convencido y seguro que no hay nada que puede separarte de Él. Que los ojos de Dios están sobre ti, sus oídos atentos a cada uno de nosotros. Él es bueno. Y si permite lo que estás pasando,
No es porque deje de ser bueno, sino porque Dios quiere glorificarse en medio de esa situación. Entonces, por eso Pedro, regresando a la carta, dice: al final, ¿quién puede hacerte daño? Si de repente llegan a matar nuestra vida, quizás mata este cuerpo, pero el momento que matan este cuerpo, ¿en dónde estamos en ese instante? Con Dios. Entonces, ¿qué perdemos? Nada. Entonces, ¿quién nos puede quitar de su presencia? Nada. Quizás esa es la idea de Pedro. No hay nadie que pueda hacerte daño. Tu vida está guardada en Dios y al final vamos a ser vindicados, vamos a ser defendidos, vengados por parte de Dios. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Versículo 14, ahí en la primera carta de Pedro 3:14, el segundo versículo dice así: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y me lleva a otro pasaje que Jesús habló en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo 5, del 10 al 12, dice de esta manera: bienaventurados o bendecidos o doblemente bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y luego dice: gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hay un galardón, hay una recompensa para aquel que pasa por una prueba, por una persecución, por una tribulación, y que al final vence. La iglesia primitiva veía el sufrimiento y la persecución por causa de Jesús como un privilegio. Para ellos, el que los persiguieran, el que vivieran de una manera hostil, para ellos era un privilegio. ¿Por qué? Porque ellos sentían o decían que eso los llevaba a parecerse más a Jesús. Hoy ya me parezco más a Cristo. No solamente vivo como Él, no hablo como Él, sino ahora ya estoy padeciendo como Él. Esto es interesante porque a todos nosotros nos queremos parecer más a Cristo. ¿En qué? Pues en la forma de, a lo mejor, de hablar, de conducirte, hasta de hacer milagros. Pero nadie quiere padecerse a Él en el sufrimiento. Entonces, la pregunta sería: ¿hay alguna bendición en el sufrir por Cristo? Sí. La primera es porque te pareces a Él. La segunda podría ser porque puedes sufrir un poco de lo mucho que ya Jesús sufrió por nosotros. Y la otra es: aquellos que pertenecen al reino, a Cristo, a Él, y sufren, son un testimonio del poder de Dios en medio de la tribulación o en la persona que ha sido transformada por Él. ¿Cómo es esto? A lo mejor nosotros en otro tiempo éramos peleoneros, éramos gruñones, éramos nos desanimábamos en todo, o no sé, cualquier situación. Pero hoy vienes a Cristo
Y hoy has aprendido que Él está contigo, que Él es tu pronto auxilio en la tribulación, que Él está en todo momento, es tu ayudador, Él es tu pastor, que nada te faltará, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y cuando tú aprendes a vivir confiando, dependiendo de Él, aún en medio de la prueba, somos un testimonio. Te corren del trabajo y te preguntan ¿cómo te encuentras? Bien. A lo mejor la gente de este mundo puede decir, ¿cómo que bien? Es que me corrieron. Y a lo mejor ahí puede decir injustificadamente. El consejo del mundo, ¿cuál sería? Demándalos. El consejo de Cristo, ¿cuál sería? Da las gracias y vete a otro trabajo que tengo para ti. ¿No es cierto? O Jesús te diría, sí, demándalos y estoy contigo, y 7 veces demándalo. No, simplemente Él te dice, no te preocupes, yo me encargo. Bendícelos, si puedes ora por ellos, y que vean una sonrisa. A lo mejor se van a burlar de ti, pero vas a estar dando testimonio de la manera en que vive un cristiano que realmente ama a Dios. ¿Sí me explico? Otra vez, volvemos al problema del matrimonio. Hay conflictos, hay problemas. Lo más fácil es gritar, pelear, separarnos, divorciarnos. Eso es lo que es lo normal. Y todavía hablas con alguien y te aconseja, no, yo que tú lo dejaba. Pero si le preguntas a Cristo Jesús, Señor, Dios, tengo este problema con mi esposo, tengo este problema con mi esposa, dime qué quieres que haga. Una pregunta, ¿qué creen que Dios le diría a ustedes? Déjalo sin lavar, no le mandes lonche, que se duerma en la sala. ¿Eso diría el Señor? ¿Qué creen que diría el Señor? Mándale doble lonche, perdónalo, ámalo, ve y abrázalo, ve y bésalo, dile que le amas. ¿Eso diría el Señor, sí o no? Nadie dice nada, ¿verdad? No quieren caer en sus propias palabras, pero aunque no lo digan, eso haría el Señor, ¿no? A lo mejor Jesús diría, pues el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? Pero al donde voy es, tú debes de aprender a responder correctamente, porque ese es el testimonio que vas a dar de lo que es Jesús. Y entonces esto me habla de la manera de actuar correctamente. La forma más poderosa para predicar el evangelio y demostrar o defender por qué estamos aquí es cuando actuamos de la manera correcta que Dios nos dice que actuemos. Esa es la manera más poderosa. Oye, si te volteó la cara, si te dejó en vergüenza, oye, si te quiere correr del trabajo, ¿por qué estás ahí siempre con una buena actitud con él? Ah, porque soy cristiano. Eso es predicar. Y a lo mejor van a decir, oh, estás loco, yo nunca haría eso, porque no está Cristo en tu corazón. Pero yo que le conozco, puedo amar porque Él me ha amado primero. Eso es el verdadero sentido. Y entonces ahora Pedro va a hablar acerca de cómo podemos defender el evangelio, de lo que nosotros creemos. Versículo 15 al 17 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y luego me dice: y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, de la fe que nosotros tenemos. ¿O en quién tenemos nuestra esperanza? En Cristo. Ante todo el que os demande razón, que nos diga, ¿y por qué eres cristiano? ¿Y por qué pones tu esperanza en Cristo? Versículo 16: teniendo buena conciencia,
para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, que no nos quieren, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, hacer el bien en un mundo hostil en el cual estamos viviendo es un testimonio de la gracia, del amor y la misericordia de Dios. Y otra vez, hay otro versículo que nos recuerda este pasaje, versículo 16 de Mateo 5. Mateo 5, 16. Mateo 5, 16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto me habla, me incita o me motiva a glorificar a Dios a través de mi vida. Y lo que leíamos ahorita es: no le puedes temer al mundo. No le temas al mundo. No le temas a perder tu trabajo. No temas ante una persona que se levanta contra ti. Es que me tengo que defender. No le temas a la presión de este mundo hostil. Al contrario, tienes que estar preparado para presentar defensa, para mostrarle al mundo por qué eres cristiano. Si tú eres cristiano simplemente para no ir al infierno, estás mal. Tienes que ser cristiano porque amas a Dios por lo que ha hecho en ti. Porque ahora tú quieres seguir y vivir como Él. Y cuando tú ves la obra de Cristo en este mundo, te debe de llevar a ti a hacer lo correcto. Yo tengo que demostrarle al mundo porque tengo mi esperanza en Cristo. De cómo Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto a dejar su trono y vino a este mundo haciéndose hombre y dispuesto a sufrir. Importante, sufrir y sufrir por amor, yendo a la cruz a cargar todo ese pecado que yo tenía, toda esa maldad, toda esa consecuencia que había sobre mí, lo cargó Él por amor. Y fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra del Padre, preparando un lugar. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros. Para que donde Él esté, nosotros también estemos para siempre. Y un día volverá. Y un día establecerá su reino en este mundo. Establecerá su justicia. Y yo estoy viviendo diferente. ¿Por qué? Porque pertenezco a un reino diferente. Porque tengo una esperanza en Cristo y poder mostrar a la gente. Por eso soy cristiano. La enseñanza de todo este tiempo es eso. Hermanos, seamos diferentes. Vivamos diferentes. Mostremos realmente que somos cristianos. Por eso lo que está diciendo Pedro es: santifica a Jesús en tu corazón. Y además te dice: y mantén firme la convicción de quién es Jesús en tu vida en medio de cualquier circunstancia. Un problema económico no te puede separar de Dios. No te puede llevar a negarlo, ni a dejarlo, ni a pensar que no puede Él proveer lo necesario. Un problema de salud no puede hacerte separar de Dios. Increíble, ¿no? De repente, hermano, ¿por qué ya no fue a la iglesia? Ay, es que fui al doctor y hoy estoy enfermo y dije, me voy a cuidar. Cuando debe ser el momento en que más debo de estar en la iglesia. Además, hasta reclamarnos: pastor, ¿cómo que no más hay 2 o 3 reuniones en la semana? Ahorita tengo tanta necesidad que quiero venir todos los días a la iglesia. Así que abra más reuniones. Yo quiero venir a la iglesia, necesito de Dios. Es más, en la mañana, en la tarde y en la noche necesito de Él. No alejarme,
Tengo problemas en mi casa. Tengo problemas en mi matrimonio. Cuando yo debo de estar todos los días clamando, buscando a Dios, que Él haga su voluntad en mi vida, porque quiero ser testimonio de lo que Dios puede hacer en medio de un matrimonio con situaciones difíciles. Ahora, todos los que estamos aquí, que estamos casados, hemos pasado problemas en el matrimonio. Aquel que digan, yo nunca, le crece la nariz como Pinocho, ¿verdad? Que es normal. El problema no es el conflicto. El problema es que no queremos resolucionar la situación. Pero el perdón y el amor me lleva a poder seguir adelante. Entonces la idea es esa: mantente preparado para presentar defensa de por qué tienes tu esperanza en Cristo. Ya sé que te pregunten amablemente, oye, te veo diferente, ¿por qué eres así? Y le prediques. O ya sea que te traten hostilmente, digan, ándale, pues no que eres cristiano, hasta perdiste el trabajo. Y no vas a voltearte y decir, sí, pero yo me voy al cielo y tú al infierno y te vas a quemar ahí. No puedes actuar así. ¿Cuál es lo correcto? Sigo confiando en Él. Puedo perder mi trabajo, pero yo no dependo de un trabajo, yo dependo de mi pastor que me ha dicho, nada me faltará. Pues no que eres cristiano y mira, hasta ya te enfermaste. Sí. ¿Sabes por qué me está pasando esto? Porque me acerca más a Dios. ¿Y por qué es necesario que este cuerpo ya se eche a perder? Porque ya quiero estar con Él para siempre. Yo sé que nadie se quiere morir, ¿verdad? Pero es la verdad. Es necesario que este cuerpo se desgaste. ¿Para qué? Para estar con Él para siempre. Esto es apologética. Esto es defender. Es la defensa. La apologética es la defensa del Evangelio. Ahora, la defensa del Evangelio en los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana o la iglesia primitiva fue muy importante por la persecución que había en ellos. Quizás más adelante fue avanzando, pero llegando al punto del día de hoy, necesitamos defender el Evangelio porque la iglesia es una minoría en el mundo en que estamos viviendo. Ahora, la apologética, la defensa del Evangelio, no es pelear y levantarnos y decir, a ver, ¿quién tiene preguntas? Díganme, estoy bien preparado para pelear con quien sea, a ver, voy a defender a Dios. No, para eso no es la apologética. El defender el Evangelio es demostrarle a la gente con amor, con mansedumbre, con reverencia, de que a pesar de lo que estoy viviendo, mi fe y mi creencia sigue firme en mi Dios y en mi Señor Jesucristo. Que la gente pueda ver que no hay nada que me pueda separar de Él. Y lo más importante, dice ahí, teniendo una buena conciencia. ¿Por qué una buena conciencia? Si un cristiano no vive como cristiano y habla de Cristo y predica de Cristo, pero no vive como un cristiano, bueno, lo importante es que esto no anula el mensaje porque la obra la hace Jesús. Sí, igual. El problema es que si un cristiano que no vive como cristiano quiere tratar de defender su fe es cuestionable. ¿Cómo? A ver, espérame. ¿Cómo que eres? ¿Tú dices que eres cristiano? Yo hace tiempo fui y ahí me leí una vez o escuché que tienes que amar a tu enemigo y tú te estás peleando con el jefe. ¿Por qué? ¿Y qué vas a decir? Es que bueno, es que la Biblia me dice que seamos mansos pero no mensos. No, así no dice, ¿verdad? Es que no me puedo dejar porque nada. Increíble, pero hasta puedo decir esto. ¿Cómo que te separaste? ¿No que eran cristianos? ¿No se supone que hay que perdonar? ¿No se supone que hay que amar? ¿Qué contestarías? Bueno, yo sí lo perdoné, pero lo corrí de la casa. Bueno, y yo sí lo amé, pero lo mandé con su mamá porque ya lo quieren mucho, ¿verdad? No.
si yo amo, si soy cristiano, yo tengo que demostrar que realmente vivo lo que estoy hablando. Por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia. Los cristianos, unos hipócritas. Los cristianos, falsos. El mensaje no cambia. Otra vez, la obra lo hace Cristo. El problema es que hay una gran diferencia entre aquel que se dice ser cristiano y aquel que es cristiano. ¿De cuál eres tú? De repente estamos hablando y dices, bueno, es que hay un cristiano, un cristiano verdadero, y eso es un error. Hay cristianos y hay no cristianos. Se acabó. Bueno, un cristiano al 20% o al 50%, al 80%. No. O eres o no eres. Y tu vida lo debe de reflejar en todo momento. Cuando tú defiendes el evangelio, cuando tú hablas de Cristo con una buena conciencia o lo haces correctamente y tus hechos te respaldan, vas a provocar que sean avergonzados aquellos que calumnian nuestra buena conducta. Con tu manera de actuar, de hablar y ser, va a hacer que aquellos que hablaron contra ti, pues van a ser avergonzados. Porque al final tenemos que aprender a mostrar que un verdadero cristiano es aquel que hace lo correcto, vive bien y actúa bien en medio de luchas, batallas, y lo hace a través del amor de Dios. Dice el versículo 17, ahí en primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero no está diciendo que no vas a sufrir. Sabe que vas a sufrir. Estamos en un mundo caído, en un mundo que ha sido dañado por el pecado. Pero la invitación es hacer el bien, no actuar mal. Si tus actitudes, tus actos, tus hechos son buenos, en medio de la situación la gente va a conocer a Cristo. Pero si tus actitudes son malas y te estás dando cuenta que no estás actuando correctamente, creo que lo correcto el día de hoy es venir a Dios, pedirle perdón para que Él pueda volver a restaurar tu vida y pueda transformarte. Por eso dice la Biblia, no te conformes a este mundo, a este siglo. Hoy es común. Vete de la casa, no te cases, déjalo, cambia, haz lo otro, acúsalo, oblígalo, demándalo. ¿Por qué te corrió del trabajo? ¿Qué hace esto al otro? Quítale la casa, quítale eso. Eso es lo que el mundo está diciendo. Lo que el reino de Dios dice todo lo diferente. Si aquel te quiere hacer pleito y te quiere quitar la capa, dale, o la túnica, no creo cómo está, dale también la capa. Si te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Si quieren, te dan una mejilla, pon la otra. No para que te golpeen, sino para saludarlo como un beso donde lo has perdonado. El reino de Dios es diferente. Debo de actuar diferente, y es lo que está diciendo. Y al final, para terminar, regresa al mismo ejemplo de Jesús. Versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados y a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo,
Pues habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este es uno de los pasajes quizás más complicados a veces de entender. Y voy a dar, porque yo creo que todos están preguntándose cómo descendió a los espíritus encarcelados y quiénes son esos, y quizás por poner su mirada de ahí se están olvidando de todo lo que Dios ha dicho. Entonces voy a dar quizás tres interpretaciones, posibles interpretaciones. No hay mucho de dónde poder sacar por qué Pedro dice esto. La última es la que consideramos que es la más, pero al final eso no es lo importante. No quiero que te vayas a ir con la idea nada más de los espíritus encarcelados. Eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje que está llevando hasta el fin. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo está relacionado con Noé, que fue el que preparó el arca y que solamente se salvó su familia. Y esto está también relacionado con el bautismo cristiano. Pero la primera interpretación, algunos comentaristas creen que Jesús descendió al infierno después de morir, y que esos espíritus que hablan son ángeles caídos, que en el libro de Génesis hace referencia a cuando los hijos de Dios, que son los ángeles o los demonios, ¿sí?, se llegaron a los hijos de Dios, que son los hombres, y que surgió una raza que el texto bíblico me llama gigantes de esa época. O sea, hay demonios que tuvieron una relación con el hombre, se allegaron, y entonces se corrompió el linaje del hombre, y es Jesús descendiendo al infierno a predicarles a esos espíritus encarcelados, para que aquellas personas que habían rechazado a Jesús tengan la oportunidad de ser salvos. Esta es una interpretación media rara y no es quizás la más confiable, ¿sí? Lo comento por si de repente han escuchado, si no, ni para que se la memoricen o la aprendan, simplemente no es por ahí. La segunda, otros comentaristas hablan que Jesús antes de la encarnación no quiere decir que descendió al infierno, sino que antes de encarnarse Jesús estuvo o actuó en la vida, en la persona de Noé, y que no está, cuando Noé está predicándole a los que no creían en Dios y eran rebeldes y que iban a ahogarse por su rebeldía, Jesús estaba en la forma de Noé predicándoles a esas personas. Pero que literalmente Jesús no descendió al infierno, sino que simplemente estaba predicando a esa gente contemporánea de aquel tiempo. Otra interpretación. La tercera, que es la que más comentaristas están de acuerdo, es que Jesús, después de su muerte, al momento de morir y resucitar, o en su muerte, proclamó su victoria sobre el pecado, la muerte, en alguna forma espiritual, y fue hacia estos ángeles caídos que están en alguna sección, cárcel espiritual, celda espiritual, no sé, pero describe que es una cuestión de una prisión espiritual, y Jesús va a estos espíritus a proclamar su victoria, que Él ha resucitado y que ha vencido a la muerte, al diablo y al pecado, y Él ha ascendido para sentarse a la diestra de Dios. Entonces, esta es la tercera razón, que Jesús va y proclama su victoria simplemente, y otra vez hace referencia a esos seres caídos que se rebelaron contra Dios. Son tres interpretaciones. La más que más están de acuerdo algunos es la última, pero yo creo que podamos entender, al final eso no es lo importante. Dentro de repente de un texto bíblico, muchas veces nosotros queremos sacar alguna enseñanza, teoría o errónea a veces, de una frase en un versículo, y lo más importante es ver el contexto.
¿Cuál es el punto? Pedro está dando un ejemplo y poniendo a Jesús. Y dice así: si Jesús murió en manos de las autoridades y de sus enemigos, lo que Jesús realmente está haciendo es venciendo al pecado y dando su vida por sus enemigos en este mundo. Y el hecho de que Jesús fue golpeado, azotado, murió y que ahora ha ascendido a la diestra del Padre es una evidencia de que Dios lo ha vindicado, lo ha recompensado. Y ahora Jesús está encima de todo. Y Él es el Rey del universo. Él está a la diestra de Dios y disfrutando de todo lo que Dios le ha dado. Y ese es el ejemplo que yo creo que es importante que nos quedemos el día de hoy. Si Jesús sufrió en la cruz, vino a sufrir, fue golpeado, azotado, herido, sufrió por Dios, pero al final Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio una recompensa por haber soportado y haber permanecido hasta el fin. De la misma manera, el cristiano, cuando aprende a seguir adelante en medio de la prueba y la dificultad, Dios lo va a bendicar, Dios lo va a levantar, Dios lo va a bendecir cuando esté con Él para siempre. Esa es la motivación el día de hoy. ¿Tienes un problema? ¿Estás en una tribulación? ¿Una situación difícil? No te preocupes, sigue adelante. Defiende la fe. Demuestra por qué eres cristiano. Quizás hoy te rechazan, hoy te apuntan, hoy te avergüenzan. No te preocupes, un día estarás con Dios, reinarás con Él, estaremos con Él para siempre. Y lo que tú has sufrido, Dios lo cambiará en un instante en gozo y alegría en lo que tiene preparado para ti. El ejemplo es Cristo. Sigue siendo Cristo. Ahora, simplemente por lo que dice ahí, Noé fue salvado por medio del arca mediante un juicio que Dios mandó a este mundo. Un mundo que estaba en corrupción. Y lo que hizo es que Noé dio testimonio de la gracia y el amor de Dios en medio de un pueblo que estaba perdido. Bueno, los cristianos hemos sido salvados también. Pero no quiere decir que fuimos salvados por el bautismo. Porque el bautismo no salva, sino que hemos sido transformados por Jesús y ahora somos cristianos por imitarlo a Él. Y la salvación no está en el agua, sino cuando habla del bautismo es en el simbolismo. Nosotros somos bautizados cuando públicamente testificamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. En el momento que nosotros hemos decidido públicamente decir y testificar que creemos en Jesús, que lo hemos hecho nuestro Señor, nuestro Salvador, y que ahora nosotros vivimos con Él. Por eso hace rato yo leía y le decía lo que Jesús dijo: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la invitación el día de hoy? Porque vuelvo a decirles, no estamos siendo perseguidos como iglesia, pero estamos siendo invitados, escúchame bien, a serle leal a Cristo, a permanecer firme y fiel en medio de todo lo que estamos haciendo, de vivir correctamente, de hacer el bien en medio de todo lo malo, para que a través de su gracia y su amor podamos ser transformados. Pedro nos lo dice, escúchenme bien, es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal.
Alguien pudiera decir, ¿ustedes creen que si no fuéramos cristianos no sufriríamos? ¿Cómo quiera el mundo sufre y sufre más? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos no tienen una esperanza y nosotros la tenemos en Cristo. ¿Por qué ser cristiano? ¿Por qué seguir aquí? ¿Por qué continuar adelante? Porque no hay otro lugar en mejor en el cual yo pueda estar. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Estás sufriendo? ¿Has estado llorando y no sabes ya qué hacer? ¿Estás siendo incitado a hacer lo malo? Cuidado. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien. El mal, vénselo. Demuestra que Cristo está en ti. Ascuas de fuego vas a amontonar sobre sus cabezas. Quizás vas a sufrir. Quizás estás sufriendo y a lo mejor estás preguntándote, pero ¿por qué Dios me permite pasar por esto? Bueno, no se compara a lo que Cristo padeció por ti. Y un día, después de su sufrimiento, el Padre lo puso en un lugar especial, lo exaltó. ¿Y la promesa cuál es? Que donde Él esté, nosotros también estaremos. ¿Estás sufriendo? Aguanta, soporta, continúa, sé fiel a Cristo. No le des la espalda. Y un día Él te va a poner en un lugar, una recompensa especial en